Un cordial saludo. Estoy hablando a nombre de un colectivo de 148 ciudadanos y ciudadanas que libre y voluntariamente nos hemos reunido, conscientes de la necesidad de que los ciudadanos de este país y las ciudadanas seamos partícipes, que no podemos ser espectadores pasivos y aislados de una problemática tan crucial como la que en este momento atraviesa Colombia. Hemos entonces puesto nuestra voluntad al servicio de avanzar en una discusión ideológica con quienes se oponen al ejercicio democrático del gobierno de Gustavo Petro y a la implementación de sus reformas. Pero al mismo tiempo, porque somos hombres y mujeres que queremos ser partícipes democráticos en formas concretas como el respaldo al gobierno de Gustavo Petro en las movilizaciones de apoyo y en una participación organizada en las elecciones, no solamente para velar a favor de que no se dé la corrupción tradicional que la derecha ha promovido en Colombia, sino para adelantar una gestión en el escenario de la población a favor de la conciencia, de nombrar, de elegir efectivamente a congresistas que se pongan en serio en la tarea de las reformas que Colombia clama a gritos que se hagan, y que esta corruptela de congresistas de estos partidos como el Centro Democrático, la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, etc., no hacen otra cosa que coartar. En esta emisión, en estos minutos, yo quisiera traer otro aspecto del análisis que venimos adelantando en torno a la figura de Álvaro Uribe, a qué moral responde Álvaro Uribe. Y hoy el aspecto que quisiera traer a colación es el de las contradicciones e inconsistencias de Álvaro Uribe en el ejercicio de su concepción política. Álvaro Uribe es un flagrante exponente de alguien que vive inmerso en contradicciones profundas entre lo que dice y lo que ejecuta, entre lo que promete y lo que efectivamente se resuelve. Pero quiero comenzar porque me parece resaltante, es notorio en las contradicciones de Álvaro Uribe, es que el país, en lugar de tomar sendas que lo vayan favoreciendo, le vayan permitiendo mejores logros y realizaciones, el país se ha visto inmerso en una cantidad de conductas delictivas promovidas desde Álvaro Uribe y por el entorno directo de él. Bastaría con uno dirigir la mirada a la cantidad impresionante de funcionarios de Álvaro Uribe que han estado incursos en actos delictivos. Esto es muy importante decirlo porque si un dirigente, su entorno, es un entorno tan oscuro, tan turbio y tan delincuencial, pues eso se tendría que devolver como una sospecha a cuál es efectivamente el papel que juega ese dirigente. Pero uno podría de forma muy rápida hacer alusión a efecto de por lo menos poner la atención y elevar quizás la mirada sorprendida de que un hombre que se presenta como salvador de un país va colapsando ese país cuando todo el entorno suyo termina ejerciendo acciones, voy a decir una palabra que Álvaro Uribe menciona mucho, poco patrióticas. Y ahorita hablaré un poquito sobre ese vocablo tan fofo, tan vacío en la voz de Álvaro Uribe, y que sin embargo le ha servido de mecanismo para poder suscitar una adhesión a él. Pero si uno dice, por ejemplo, 48 funcionarios entre presos
imputados o penalizados o fugados. Y en una lista a la carrerilla, uno podría decir, por ejemplo, Luis Carlos Restrepo, el doctor Ternura, que nadie sabe dónde está, la justicia colombiana por ningún lado lo busca y sigue en la impunidad absoluta en el extranjero. Pero Noguera, Narváez, Yidis, Sabas, Santoyo, Buitrago, Arias, Arana, Zuluaga, obviamente ahorita en los últimos días, y Daniel García Arizabaleta, Pedro Juan Moreno, que fue compañero entrañable de Uribe en la gobernación de Antioquia, promotor de ese desastre para la sociedad colombiana que fueron las Convivir como punto de partida, de respaldo ya de un Estado completamente comprometido con el paramilitarismo, y que después todos sabemos, Pedro Juan Moreno, como tantos, desapareció misteriosamente, murió misteriosamente. Meneses, Job, Bernardo Moreno, La Coneja Hurtado, Velázquez, Villalba, el abogánster de Cadena, Eduardo Rodríguez, Ciro Ramírez, mejor dicho, se nos va la emisión haciendo mención de los nombres. Y eso debería, por lo menos, a alguien que tuviese un raciocinio tranquilo, conducirlo a preguntarse, pero semejante cantidad de personas en torno a un dirigente, una de dos: o ese dirigente está perfectamente identificado con lo que está pasando en esa corrupción, o ese dirigente es de una ineficiencia pasmosa. Eso es como si alguien, no sé, el que me oye, por ejemplo, tuviese un almacén con su familia y se lo entregara a un gerente, y en esa gerencia lo que se encuentra es que los empleados roban por aquí, roban por allá, hacen y deshacen, y cuando se llega a la hora del balance, el gerente pone carita de yo no fui y dice, eso fue a mis espaldas, eso yo no tuve ninguna conciencia. Pues vos y tu familia, en aras de la preservación del almacén, pues tendrán que decirle, señor, o usted es cómplice de ellos y el gran mentor de esa verdadera sangría delincuencial, o usted es un inepto. Pero cualquiera de las dos cosas lo inhabilita para usted seguirse presentando como alguien que represente en la sociedad colombiana efectivamente una alternativa. Pero yo dije de los funcionarios, tendría que decir también así a la carrera de los familiares de Álvaro Uribe, incluso antes de los militares, lo que ahora estamos viendo en la JEP, decenas y decenas de oficiales reconociendo que había una política de Estado conduciendo las infamias que conocemos, como por ejemplo los asesinatos de los falsos positivos, etc. Y cerremos este pasaje, digámoslo, de mostración de la corruptela profunda que acompaña a Álvaro Uribe con sus familiares, desde primos como María Uribe, Dolly la cuñada, Ana María la sobrina, la esposa, que si bien es un ser de segundo plano, pues no han faltado denuncias respecto a que ella pues avala con su firma la tenencia de tierras que no son muy claras por parte de cómo las ha alcanzado Álvaro Uribe. Santiago el hermano, enjuiciado y con ese proceso engavetado. Tomás y Jerónimo, que tienen muchas sospechas sobre ellos en torno a cómo se ha alcanzado la fortuna que ellos tienen, que es una fortuna notoria, es una fortuna que, como alguien ha dicho jocosamente, merecerían el Premio Nobel de Economía por la capacidad que han tenido en plena juventud de volverse multimillonarios, pero que han tenido también investigaciones o por lo menos sospechas sobre ellos ahorita con el caso de Odebrecht y la reunión de Tomás en Panamá con el presidente Odebrecht y con los Nule. Pero también
el padre, Alberto Uribe. Y esto sin ningún ánimo de infamar o de lanzar acusaciones fáciles. Pero Alberto Uribe fue un clásico finquero antioqueño que por aquellos años 60, 70, era considerado rico, un hombre que tenía 70, 80 hectáreas y 40 peones para recoger café, y de pronto la fortuna de Alberto Uribe se desmesura, como la fortuna pues de los hijos, como la fortuna de los familiares o como la fortuna del mismo Álvaro Uribe. Por eso decía en una emisión anterior que sería muy importante que si las cosas son tan transparentes, pues se hiciera público el camino por el cual se han procesado esas acumulaciones de riqueza en hijos, en padre, en primos, en familiares, etcétera, etcétera. Entonces es un hombre que ya está en una contradicción cuando, hablando de la democracia, lo que él testimonia en el ejercicio de la política es la concentración a favor suyo y de su entorno y más los grandes poderes económicos de todos los recursos del país. Ya he dicho, y esto es Vox Populi en Colombia, ¿cuál es la explicación de Álvaro Uribe? Todo se ha hecho a sus espaldas. Pero eso sí, no deja de decirnos que es el Salvador. Y ahí entra en una contradicción ya mencionada. O es un corrupto y todo ese séquito familiar de funcionarios está simplemente avalado por él, o es un absoluto ineficiente que desangra en un país a sus espaldas. Pero hay un punto muy importante en lo que ha sido las contradicciones de Álvaro Uribe, y además que por otro lado ha jugado este punto el papel de ser el soporte de un ejercicio carismático de atracción a buena parte de la sociedad. Y es ese discurso en donde él, con carita angelical, suele hablar de la patria. Una carita entre angelical y sufrida, y habla de la patria. Y él parece tan patriota y le duele tanto su patria que uno lo menos que tiene que hacer es preguntarse qué entiende Álvaro Uribe por patria. Porque el concepto de patria es un concepto que puede utilizarse para suscitar un efecto mítico de carácter emocional, que creo que es el único sentido en que lo usa Álvaro Uribe. Porque estrictamente, si uno analiza estrictamente qué es la patria, veremos que Álvaro Uribe no tiene nada que ver con eso. Es más, es un enemigo lato y declarado de la patria. Porque la patria, en términos así muy generales, atañe a unas referencias por parte del individuo de su integración a algo que es común y propio, a vínculos definitorios de una identidad colectiva, de corte regional, histórico, cultural. Es decir, patria quiere decir unas referencias colectivas que estarían siempre dándole al individuo la posibilidad de una identidad. Eso es la patria estrictamente. Pero ¿qué es lo que entiende Álvaro Uribe por patria? El mapa. Patria para él es un mapa. Porque si la patria concierne esencialmente, por ejemplo, con el territorio y con la población, que están configurados según un derrotero histórico, unas modalidades culturales, etc., entonces Álvaro Uribe no tiene nada que ver con la defensa de la patria, al contrario, es una amenaza permanente a la patria. Porque si en patria comprendo como uno de sus aspectos la geografía, el territorio, pues un patriota
se ocupa y se preocupa por preservar ese territorio y esa geografía, por evitar que se diezme su riqueza. Y con Álvaro Uribe a lo que se asiste en las políticas concretas es, por ejemplo, la entrega del país a todas las transnacionales mineras y el saqueo y el expolio completo de los recursos del país y la deforestación y la pérdida, digámoslo, de un cuidado y una preservación de la geografía, de eso que él tan ampulosamente dice patria. Y si la otra componente de la patria es la población concreta, la gente de carne y hueso, y la suerte de esa población, pues lo que tenemos es que Álvaro Uribe es un permanente atentador contra la suerte y el destino de la condición de los colombianos. Es decir, que su patria no es que él ejerce, por ejemplo, políticas favorecedoras de sus compatriotas, ni del territorio sobre el cual se erige el reconocimiento de la identidad de nuestro país. Que él, en lugar de preservar un lazo de unidad nacional, lo que ha gestado es un mundo en donde la población no solamente es desatendida, descuidada, es violentada en sus derechos, le es impedido el desarrollo y la realización de sus posibilidades, sino que Álvaro Uribe también ha generado en Colombia una fisura por la cual, con esa estrechez interpretativa que él tiene de la sociedad, pues repartió esto entre buenos y malos. Él gustaba mucho y sigue gustando de presentarse como representante de los buenos, por ende este país está también en la visión de Álvaro Uribe carcomido por unos supuestos malos. Y de ahí que el concepto de patria se haya vuelto en Álvaro Uribe un concepto absolutamente fofo. Es un concepto sin consistencia, es un concepto emocional. Pero si un ciudadano, una ciudadana se detiene y se pregunta, ¿y qué nombra este por patria? ¿Qué es lo que este entiende por patria? Se vería perfectamente que eso no tiene ningún asidero concreto y que todo lo contrario, al concepto real, efectivo y material de patria, Álvaro Uribe le ha emplazado una política que ha hecho inmenso daño a los elementos integrativos del concepto de patria. Álvaro Uribe, por otro lado, y para ir concluyendo, si fuese tan patriota, pues estaría muy interesado en el despliegue y desarrollo de Colombia en todos los frentes, pero no solamente promueve una guerra, que es entonces un permanente estado de sangría de la sociedad colombiana, eso sí, como he dicho, una guerra con los hijos de los miserables, porque no son sus hijos ni los hijos de la burguesía los que han tenido que poner el pecho en el frente de batalla, sino que Álvaro Uribe es un evasor de impuestos, es una persona que, si es tan patriota, pues estaría haciendo los apoyos y los respaldos, incluso simplemente legales. Pero en la legalidad él es un evasor de impuestos. Es que es escandaloso que un hombre que tiene de 12.000 millones, Álvaro Uribe, no tenga ninguna conciencia del compromiso impositivo que tiene para con el país. No declara propiedades, subvalora los predios a la hora, por ejemplo, de tasarlos, concentra tierras, etc. Entonces, la pregunta lata es, ¿y en qué radica el patriotismo de este hombre? No solamente genera tantos daños a la sociedad, a su población, a la geografía, sino que Álvaro Uribe es un hombre que no tiene ningún compromiso efectivo y el país es más bien un recurso para esa vocación suya de acumulador de tierras y de riquezas y de favorecedor de unos sectores minoritarios. Ese gran terrateniente, detentador de tantas tierras, muchas de ellas no declaradas según denuncias que se han hecho, otras infravaloradas a la hora de cargarla al renglón de los impuestos, pues estaría señalando, junto con todo lo otro dicho, que ese vocablo de patria no le sirve a él sino para poder arrastrar emocionalmente sobre un concepto vacío por completo la respuesta de un sector importante de la sociedad colombiana, pero que por fortuna viene deflacionando y terminando. Muchas gracias.